comenzamos a ver, hermanos, que Dios había creado al hombre. Ahora vamos a ver dónde puso al hombre para vivir y vamos a ver un poco del primer hogar del hombre, donde vivió. Dice la Biblia que era el huerto, el jardín de Edén, como nosotros le decimos, el huerto de Edén. Así que vamos a entrar rápidamente y vamos a ver varias verdades de este lugar. Noten primero, por favor, en sus notas, algo que vemos la provisión para el hombre. Y aquí podemos ver que Dios provee un jardín en Edén. Dios plantó este jardín, dice la Biblia, y Dios diseñó el jardín con ojos muy específicos. Le dio diseño, no es un jardín que nomás se dio por accidente, es algo que vino de la mano de Dios. Y la naturaleza de este lugar, hermanos, vemos que era de lo más precioso. Dios proveyó al hombre un lugar en realidad perfecto para que disfrutara su vida. Era hermoso, era donde se suministraba el agua, habían todo tipo de árbol. Se me hace bien curioso y vean por favor en el versículo 9, nomás vean ese detalle. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿A qué dice? A la vista, hermanos. O sea, no nomás hizo árbol delicioso, hermanos. No soy mucho de legumbres, obviamente, ¿verdad? Pero saben ricos, ¿verdad? Fruto sabe muy rico muchas veces. Vemos un árbol y no es como que, wow, mira qué rico árbol. Pero Dios en Edén hizo los árboles que no eran buenos, pero eran buenos a la vista. Estamos hablando que ese era un lugar muy increíble. Y eso es lo que Dios hizo para el hombre. Le dio un lugar increíble, le dio un lugar bellísimo. Algo que Él diseñó para que el hombre disfrutara, no solo de lo rico que iba a ser la comida, pero también de la forma en la que se veía todo el huerto. John Rice dijo lo siguiente, noten, Dios plantó un jardín al oriente en Edén, hacia el este, ¿desde dónde? Quizás hacia el este desde la península de Sinaí, donde Moisés escribió esto por inspiración divina en Éxodo 24:4. Podemos estar seguros de que ninguna de las características de la tierra, ríos, valles, montañas, permaneció después del diluvio como antes. Sin embargo, bien puede ser que la área general fuera distinguible. En algún lugar de esa tierra general estaba el jardín del Edén. Se designa el nombre Araat, donde descendió el arca después del diluvio. Entonces existe mucho misterio, hermanos, y no quise pasar un montón de tiempos en las teorías, dónde está el jardín del Edén. Hay gente todavía buscándolo, y bien, pues puede estar aquí debajo de Hermosillo. ¿Quién sabe qué habrá pasado después del diluvio? La verdad que no puede existir una forma de cómo distinguirlo, ya que fue destruido todo con el diluvio. Pero sin embargo, generalmente muchos creen que está por Turquía y se argumenta por los climas donde podría estar. Vean por favor, Rod Mattoon dijo lo siguiente: el primer río es Pisón, que algunos eruditos suponen que desemboca en la India. No sabemos su ubicación exacta. El segundo río es Gihón, que abarca toda la tierra de Etiopía y posiblemente podría ser el Nilo, pero no estamos seguros. Entonces la ubicación de Gihón es un misterio. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Dónde están? Es muy posible que fueran destruidos en el diluvio de Génesis. El de Ediquel ha sido identificado como el río Tigris en el monumento a Sirios. El cuarto es el río Eufrates. Ahora, ¿cómo quizás se dio esto? Nomás para poder comprender. Llega el diluvio, vieron un río, mira, pues ha de ser el Eufrates, y simplemente le dieron los nombres, pero no hay ninguna evidencia. Es muy difícil tratar de descubrir en dónde está, y muchos lo tratan de basar en clima, pero la verdad es que no había clima antes del diluvio, todo era un mismo clima. Fue el diluvio que trajo los diferentes climas a la tierra, así que sería todavía muy difícil tratar de decir, bueno, este lugar es muy hermoso y bello, quiere decir que aquí antes era el Edén. Simplemente nadie sabe, es un misterio. Lo que sí podemos saber con certeza es que cuando Dios puso al hombre en el huerto, le proveyó un increíble lugar para que ellos lo disfrutaran. Les proveyó todos
el ámbito perfecto para que el hombre pudiera triunfar con una relación con Él y disfrutar la belleza que Dios le había hecho. Incluso aún podemos ver ese detalle que Dios podría haber quizás, ¿verdad?, hecho todo blanco y negro, sin color, pero Dios es un buen Dios que no quiso nomás darles un lugar feo, les hizo un lugar hermoso, con comida buenísima, sin calorías, hermanos. Iban a poder comer ahí todo lo que quisieran en el jardín del Edén. Entonces vemos la provisión de Dios y siempre la provisión de Dios ha sido muy buena. Y hermanos, quizás Dios en un tiempo en su vida le dio un buen hogar, un buen lugar donde vivir. Y como descubriremos después, cómo somos tan buenos para destruir lo bueno que Dios nos da. Lo que destruyó el Edén no fue nada excepto el pecado. Y muchas veces lo que destruye nuestros hogares es el pecado. Y eso lo estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 3. Pero Dios provee cosas buenas para sus hijos, provee cosas que ni merecemos, más allá de lo que en realidad merecemos la atención de Dios. Pero ahora quiero que veamos, segundo, por favor, noten la responsabilidad del hombre. Y es algo aquí bien curioso, versículo 15. Dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, muchas veces existe esta idea que, si no fuera por el pecado, pues nosotros pudiéramos andar de flojos todo el día. La mente ociosa es el taller de Satanás, y bien se ha dicho, y Dios desde el inicio, aún el hombre en su estado inocente, Dios lo puso a trabajar. Warren Wiersbe dijo lo siguiente: el trabajo no es una maldición, es una oportunidad para usar nuestras habilidades y oportunidades para cooperar con Dios y ser fieles mayordomos de su creación. Después que el hombre pecó, el trabajo se convirtió en fatiga, pero esa no era la intención original de Dios. Entonces Dios sabía la gran importancia, hermanos, de estar ocupados, y quisiera quizás animar a hermanos, miren, amen su trabajo, amen lo que hacen, dedíquense a tratar de ser expertos en lo que sea que Dios les ha puesto a hacer, ya sea cualquier carrera, cualquier trabajo, no importa qué sea, debemos de comprender que eso fue dado por Dios a nosotros para poder trabajar y hacer buen uso de nuestro tiempo. Dios puso a Adán en el jardín para que lo labrara y lo guardara, y eso fue antes del pecado. Estamos hablando que desde el inicio, ándale, que andar jugando Nintendo todo el día, ponte a hacer algo, ¿verdad? Entonces, no era como que allá iba a estar Adán en Facebook todo el día, tenía algo que hacer. La palabra labrar significa trabajar, o labrar un jardín. Guardar significa atenderlo. Entonces, él tenía que trabajar en el huerto y tenía que atender el huerto. Ahora, ¿qué tipo de dificultades se pudiera tener quizás en un jardín con perfecto clima? Pues, ¿verdad? Habían hierba mala y todo eso. Yo no sé, pero tenía que cuidar el jardín, sea lo que estuviera saliendo. Vean por favor eso en la pantalla. El trabajo duro y los logros pueden ser muy gratificantes, y es algo que nosotros podemos aprender de eso. Y yo sé que muchas veces uno no comprende eso, pero debe de existir una satisfacción en cada hombre que trabaja y que es bueno para hacer lo que hace. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha dado. Y vean que la ociosidad y la pereza pueden ser muy frustrantes para todo. Muchas veces me encuentro en mi día de descanso que me canso de descansar. Muy bien, ahora, el descanso es bueno, téngalo por seguro, y cuando pueda descansar es bueno, pero también hay algo en mí ya los martes en la noche que ya estoy ansioso por el día miércoles, cuando tengo que entrar a trabajar, porque me gusta trabajar. Nunca he tenido dificultad con eso. Desde los 7 años, 6 años, ya mis padres me llevaban a trabajar porque nunca me daban dinero. Qué domingo ni qué nada, me ponían a trabajar. Amén. Y si quieres que te dé cualquier cosa, lo tienes que trabajar. Si yo le decía a mis papás, quiero zapatos nuevos, pues ponte a trabajar. Y siempre me pusieron a trabajar, así que
Yo crecí en un hogar, una cultura donde tenía que trabajar por todo lo tenía que trabajar, todo. Y ya a medida que iba creciendo le decía a mis padres, oye, pues ya páguenme más, ¿no? O sea, ya tengo más necesidades y comencé a aprender cómo trabajar el cemento, cómo trabajar ladrillos y cosas así, unas cosas que uno aprende en este trabajo, pero la verdad es, hermanos, que es una bendición poder trabajar, porque les digo una cosa, lo que aprendí, por decirlo así, como albañil cuando estaba trabajando, fue muy útil aún como pastor, y eso fue la ética de trabajo. Yo no necesito 5 alarmas para despertarme. Amén. O sea, no estoy con que, ay, no, qué flojera, o que se me vaya el día y se me olvide que tenga que trabajar. Hermanos, es bien importante porque cuando gente es perezosa, vive totalmente frustrado siempre. La Biblia dice que el negligente siempre desea y nada alcanza. Y es algo bien curioso que aún de las personas más flojas sueñan cosas grandes. El problema es que son flojos y no trabajan. Amén. Están viendo como que en qué lenguaje estará hablando el pastor. Noten esto, por favor. El Señor tiene mucho que decir sobre el tema del trabajo, hermanos. Mucho. Y no me quiero escapar de esta oportunidad de retarlos como cristianos a que seamos buenos trabajadores. Yo tengo que vivir con la conciencia de que tengo el privilegio de trabajar en el ministerio y quiero descansar todos los días sabiendo que hice mi mejor. Y nunca tomaré un peso de salario sirviendo al Señor sabiendo que ando de flojo, ando desperdiciando el día, donde no sé qué hacer. Entonces, se los digo, hermanos, porque así como esto lo aplico en mi vida, usted también tiene que estar consciente que en su trabajo no debe de estar de ocioso, no sea bueno para lo que hace, trabaje. Dios ordenó el trabajo, no es una maldición, es una bendición poder trabajar. La Biblia dice en Proverbios 18:9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre, noten, disipador. Proverbios 20, versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Amén. Y es importante. Ahora, jóvenes, escúchenme. Aprendan a trabajar en casa. Muchas veces pueden ver jóvenes que están bien interesados en servir a Dios aquí en la iglesia y no en sus casas. Sean buenos para trabajar en casa también. Trabajen ahí, sepan cómo tener su cuarto en orden. Muchas veces le llamo la atención a mis hijos porque, no, hombre, les digo que muchas veces entro, les digo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? O sea, hey, ¿qué está pasando aquí? O sea, que es un desastre y siempre tienen sus razones de por qué está así. Les digo, no, pónganse a limpiar. Y hace 2 días entré y hasta a mí me dio miedo entrar. Y los pongo a trabajar y que sepan. Hace poco se estaba descomponiendo algo que Luis veía, arréglalo. No, pues no sé, pues averigua cómo. Es muy sencillo, quiero que aprendan. Amén. Y estamos teniendo diferentes dificultades con luces. Abrí una puerta, se quebró. Le dije, a ver cómo le haces para arreglarla. Y ahí estaba tratando de ver cómo alinearla. Eso es saludable, hermanos. Que aprendan a usar martillos y que a ver qué pasa. Y ya le dije, ya me enseñó, quebró un pedazo de la madera ahí que ahora no sé cómo la va a poner, pues la va a poner. Benjamín quebró una puerta ahí de la cocina, la vas a poner. La puso 3 veces y no sé, pues se sigue cayendo. Así que ya le dije, la tienes que volver a poner. Y yo sé que a lo mejor gente, ay no, pero no, pobrecitos, nada, pueden aprender a hacer ese tipo de trabajo. Hace 3 años pintamos toda la cocina. Mi esposa decía, no, que la quiero pintar. Y había algo, no me acuerdo quién de mis hijos me preguntó, ¿y quién la va a pintar? Y cuando me dijo eso, ¿cómo que nosotros la vamos a hacer? Y luego al rato me arrepentí porque aquí andamos lijando cada puerta. No, hombre, hermanos, ahí estábamos y la pintamos entre los 3. Ahí aprendió Benjamín, agarró la pistola, la regó, bueno, lo volvimos a pintar otra vez. Y cada quien comenzó a trabajar. Casi 2 semanas duramos trabajando, arreglando. Y jóvenes, les estoy diciendo eso porque anímense a hacer algo en casa también. Sean útiles en sus casas, aprendan la ética
de trabajar en casa y les prometo que también van a tener la ética de trabajar en cualquier lugar. Si tienen la ética de trabajo, porque el trabajo es bueno. Pero déjales comparto varias verdades del trabajo. Vean primero, por favor, el trabajo es ordenado por Dios. Es algo que Dios ordena. Es pecado no trabajar o estar de ocioso. Dice la Biblia en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La Biblia dice, el que antes robaba, pues que no robe, póngase a trabajar. Amén. Entonces, todos debemos de aprender trabajo, buen trabajo. Noten segundo, por favor. Dios bendice quien trabaja diligentemente. Y muchas veces, hermanos, tenemos todo tipo de trabajador. Hay unos que trabajan nomás por ganar salario. A ellos les llamo los que nomás sobreviven en la vida. Y está bien, todo tipo de trabajador es necesario en esta vida. Pero si usted nomás se levanta como para decir, ay, bueno, voy a tener que aguantar ya las siguientes 8 horas. Ah, no, perdón, se las quieren rebajar a 5 porque ya no son buenos para trabajar unos. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, voy a ver las siguientes 8 horas y ni modo, voy a estar todo el día nomás pensando en que ya me quiero ir, ya me muero por irme, ya. Y si nomás vas al trabajo todos los días pensando, nombre, nomás hago eso porque tengo que trabajar, porque si no, no tengo ganancia, te estás perdiendo otro lado del trabajo, porque en fin, si no trabajas diligentemente, siempre te quedarás atorado. Nunca serás bueno para lo que haces, nunca serás excelente, siempre serás mediocre. Y nadie celebra la mediocridad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien recibió un trofeo por ser el mejor mediocre? Nadie. Nadie. Fíjate, te vamos a subir el salario porque vemos que eres igual que todos. No. La verdad es que el diligente, la Biblia promete, quien es diligente para trabajar, va a sobresalir de todos los demás. Luego se nota cuando alguien nomás flota en la vida y hace lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer, y hay otros que lo hacen con la intención de hacerlo bien. La Biblia dice en Proverbios 7:15, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Noten que aquellos que buscan diligentemente a Dios lo hallan. Proverbios 10:4, noten. La mano negligente, ¿qué hace? Más la mano de los diligentes, ¿qué? ¿Cómo es que trabaja usted en su trabajo? Si trabajara igual como se queja del trabajo, quizás fuera mejor. Amén. Ay, no, es que el patrón, ay, no, es que esto y lo otro. Mejor póngase a trabajar. No puedes cambiar las condiciones en las que trabajes, pues trabaje bien. No van a lograr nada quejándose todo el día de la vida y cómo las cosas no son como usted piensa que deben de ser. Sea diligente y trabaje y deje que Dios te prospere. Muchas veces, hermanos, estamos plagados con gente que quiere mucho, no hace nada. Y tenemos que pagar un precio. Ahora, déjales digo esto, hermanos, muchas veces, nomás para que sepan y no tengan un concepto incorrecto del ministerio. Aquí en el ministerio trabajamos, no trabajamos ni por horas, trabajamos días. Muchas veces escucho, hermanos, ay no, es que hoy me tocó trabajar 12 horas. Yo, uy, eso es todos los días aquí. Todos los días. Y si hay proyectos y cosas, no hombre, todavía más. No hombre, es algo increíble. No sé cuántas veces llego a las 7 de la mañana y me estoy yendo hasta las 8 de la noche. Nunca piense por un momento que los que sirven en el ministerio no hacen nada. Una vez en Morgan Hill, un hermano me entró, ¿y tú qué haces? Dijo, no hace nada, él es pastor. Y yo, no hay nada más ofensivo, hermanos. Yo le he escuchado eso tanto en chistes, pero eso sí me pasó en realidad a mí. Con otro hermano, yo lo tuve que parar y ¿cómo que no hago nada? Si hago mucho. Hago bastante, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces piensan, no, vean los que trabajan ahí en la iglesia, nomás todo el día se le hayan sentados, viendo videos, no sé qué piensan, es trabajo, hermanos.
y queremos hacer un buen trabajo, queremos ser diligentes en lo que Dios nos ha dado, por accidente no hacemos lo que hacemos, todo tiene diseño y queremos ser fieles a esto. Pero usted, hermano, cuando vaya a trabajar, sea diligente, hermanos. Hay algo muy honroso en que usted trate de ser el mejor del mundo en lo que haces. No hay nada de dignidad para aquel que nomás quiere hacer lo mismo que todos los demás. Sea lo mejor. Vea a su patrón en los ojos y que usted sepa en conciencia limpia que ha hecho su mejor. Para que cuando usted se vaya a dormir en la noche, no se vaya a dormir como ladrón quien le robó a su patrón horas y tiempo. Usted puede descansar con conciencia limpia que trabajó, hizo su trabajo con dignidad y lo hace para el Señor y Él bendice al trabajador diligente. Amén. Y tarde o temprano Dios te comienza a bendecir, pero noten tercero, por favor. Los que no trabajan andan desordenadamente. Vayan conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses. Este pasaje se me hizo tan especial que quise que ustedes fueran ahí. Perdón que los haga usar la Biblia en la iglesia, pero vayan a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Estamos ahí todos? Noten por favor, comenzando en el versículo 6. ¿Estamos ahí? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cuál es la palabra ahí? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahora, ya les digo, nomás escuchen, hermanos. Yo sé que para muchos pensarían, no, la separación de otro hermano nomás es cuando gente cae en pecado. ¿Qué tal si yo les dijera, no debemos de juntarnos con flojos? Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Muy bien, ya me están viendo todos. Ay, qué gacho. No, bueno, versículo 8, muy bien. Dice la Biblia, el versículo 8, noten. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que, ¿qué dice lo siguiente? Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ¿qué? Ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos ¿qué? Esto, ¿de qué? De trabajar. Dice, si alguno no quiere ¿qué? Tampoco, buen principio. Pero no se acaba aquí, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿y cómo andan? Y andar andar desordenadamente es que, noten lo siguiente, no que, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en, versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman, ¿qué dice? Ahora, qué curioso, hermanos, noten que es algo tan sencillo. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque cuando leemos el versículo 6, pero ordenamos, hermanos, que se aparten de cualquier hermano que anda desordenadamente y no conforme a lo que hemos enseñado. Yo sé que muchos quizás en sus mentes están pensando, eso tiene que ser con pecado grande, fornicación y esto y lo otro. Y el contexto está hablando de alguien que no está trabajando y que se la lleva viviendo, comiendo de las comidas de otros hermanos. Y dice, el tal hermano está en desorden en su vida. El que no quiere trabajar, que no coma. Porque hay muchos que podían trabajar, pero andaban de flojos, no trabajando. Y Dios les dice, esos hermanos están desordenados. Diles y exhórtales que se pongan a trabajar. Muy bien, el trabajo, hermanos, es algo digno de hacerlo con todo corazón, porque la Biblia lo habla. Y tal persona que nomás anda de flojo, jóvenes, no sean ninis. Amén. Eso es deshonroso. Pónganse a hacer algo, trabajen.
no anden desordenadamente, dedíquense a algo y trabajen. Uno de los trabajos emocionantes ahí que hice fue de trabajar, hermanos, en Domino's Pizza cuando estaba estudiando. Y, hermanos, no se imaginan las cosas que uno ve cuando trabaja en la industria de comida. Yo nomás les digo, nunca maltraten a aquellos que les llevan pizza a sus casas. Les prometo, si aquí hacen lo mismo de allá, yo la verdad tengo una fobia y un pánico de maltratar a alguien que me va a traer la comida. Yo ya he visto muchas cosas suceder que ustedes no se imaginan. Mis ojos cristianos han visto lo injusto, ¿verdad? Una señora, nunca se me va a olvidar, esa fue mi primera experiencia de muchas, donde llama y esta pizza, una cochinada, que quién me lo envió, es el otro, y cuando se lo pasas al gerente. Entonces yo le llamo al gerente, el gerente muy profesional, y dice, no, sí, perdónanos, mire, le vamos a mandar 2 pizzas gratis, y la siguiente una va a ser gratis. No, él muy profesional, yo estaba bien impresionado, hasta que colgó, dijo, las siguientes 2 son muy especiales, eso es lo único que dijo. Y hermanos comenzaron en un movimiento de escupir en la pizza, se sonaron la nariz encima de la pizza, hermanos, el ADN de esa persona estaba muy bien entremetida entre esa pizza. Y luego no solo eso, se la pasaron a la persona siguiente, porque uno es el que pone la salsa y el otro comienza a poner el queso y los ingredientes. Entonces el que primero le pone la salsa comenzó todo eso, y luego pasó con la persona y esa persona comenzó a echarle todo lo demás. Y déjales digo, sí fue muy especial esas pizzas. Cuando yo estoy ahí y estoy viendo esto, en mi vida me dio como escalofrío, porque me puse a pensar a cuánta gente quizás no se imagina que quienes deben de tratar con todo respeto son aquellos que están a punto de darte de comer. Muchos hermanos se dan el lujo de tener una actitud bien áspera con los que les sirven comida, y no te imaginas lo que has comido. Una vez invité a un pastor a comer, y este hermano tenía muy mala actitud. Incluso le trajeron la comida y le pusieron tomate y él pidió no tomate. Pero no ese es el problema. El problema es qué haces cuando te traen la comida incorrecta. Hay hermanos que se creen como la cuarta parte de la Trinidad, y ¿qué es esta cochinada de aquí? Llévate esto y tráeme lo que yo te pedí, así. El problema es que ahí me conocen a mí. Estoy viendo a este pastor y estoy pensando, muérete. O sea, muérete. Y estoy como pensando, viendo a los meseros, y yo le dije, mira, yo que tú no te comas esa comida que te van a traer. A lo mejor por amor a mí, porque yo sí les doy buena propina, a lo mejor no le van a hacer nada. Le dije, yo que tú no. Le dije, no, hombre, yo comencé, ahorita te van a escupir toda la comida, te van a traer, solo Dios sabe que te van a traer. Pero le dije, pero no te la comas. Y le dije, y además, es la última vez que te invito, es un lugar donde yo vengo, estás perdiendo tu testimonio. Yo le tuve que pedir disculpas al mesero por el comportamiento de este pastor. Hermanos, pero déjales digo algo que aprendí en Domino's Pizza. Aparte de eso, porque llego al punto. Yo comencé a ver cómo funcionaban las cosas y comencé a llegar temprano al trabajo sin que me pagaran, aunque no lo crean. Y comencé yo a llamar a las escuelas y comencé a preguntar, oye, si te vendemos pizzas a tales precios, ¿estarías interesados en hacer contrato y esto y lo otro? Y voy haciendo 4 contratos con 4 diferentes escuelas. Dije, oh, qué tremendo. Entonces yo voy con el gerente, le dije, ¿sabes qué? Tengo 4 contratos que acabo de hacer. Vamos a vender 200 pizzas aquí, 200 pizzas allá. Y Domino's Pizza tenía otro de los que hacían eso, mandaban como un carrito, las hacían allá en las escuelas. Crédito a nuestra tienda donde nosotros vendíamos. Ahora, nadie me pagó por eso, ni me dieron ningún bonus por hacer eso. Yo nomás le estaba haciendo dinero a la empresa que me había contratado. Pasan los meses y hago otros contratos con otras escuelas, aún en una ciudad fuera de Lancaster, que las conectaron, pero nos dieron el crédito como venta de nuestra tienda. Pues iban a comenzar a abrir otro Domino's Pizza en Lancaster,
y salió el tema sobre quién ponemos ahora como gerente de ese Domino's. Y ahora, ser gerente Domino's a ese nivel es ser gerente regional. Eso me iba a subir el puesto y salió mi nombre. Sin saber, ni lo estaba haciendo por eso, nomás estaba haciéndole dinero a la empresa que me había contratado. Déjenles digo, usted puede trabajar con un corazón odioso, rencilloso, celoso, envidioso, donde nomás ves tus patrones y envidias y les tiras porque ellos tienen algo que tú no tienes y eso te va a prevenir en hacer un buen trabajador. O puedes hacer tu trabajo y que no te importe nada más que cómo trabajas y la mano del diligente prospera. Entonces cuando llegan y me dicen, no, te queremos a ti promover, que te queremos enviar a Sacramento, ya tienes que firmar porque ya estaba la matriz, ahí me iban a subir el salario casi 3 veces más de lo que yo estaba ganando. Y voy con el hermano Garlic, le dije, no lo vas a creer, me están dando esta posición, voy a ir. Y el hermano Garlic, que en ese tiempo era mi pastor, y él me dijo, no, renuncia. Yo, ¿cómo renuncia? ¿Cómo que renuncia? Dije, a ver, dímelo en griego. Dice, Dios te ha llamado a ser pastor y si comienzas en esto, nunca vas a llegar al pastoreado. Porque me iba a salir un semestre de la escuela para poder hacer lo que me están pidiendo y en fin tuve que renunciar. Hermanos, yo les digo, trabajen para el Señor. No, nunca ande en el trabajo así, como que todo el mundo está contra ti, como que nomás quieren tomar ventaja de ti. Trabajadores que tienen esa mentalidad regularmente no hacen bien su trabajo porque piensan que si lo hacen mejor, la empresa nomás está tomando ventaja de ellos y siempre mejor están satisfechos siendo mediocres, siempre, haciendo lo mínimo posible, en las horas mínimas posibles. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a ser diligentes en lo que hacemos y la Biblia promete que a los diligentes Dios les prospera. ¿Por qué? Porque el no trabajar es andar desordenadamente y queremos, hermanos, trabajar. Ahora, déjales doy un último principio aquí del trabajo y noten cuarto. Nosotros trabajamos, pero Dios es quien nos bendice con las fuerzas para hacerlo. Yo sé que muchos pensarán, no, pues este dinero es mío, yo lo trabajé, pero Dios nos da la habilidad y la salud para hacerlo. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces Dios nos da las fuerzas, hermanos, para poder hacer las riquezas. Si tienes trabajo, si terminas cansado, pero Dios te ha bendecido con un trabajo, denle gracias a Dios, hermanos, amén, porque nos podríamos encontrar en otras circunstancias. Entonces Dios provee un bello lugar para Adán y vemos que le dio responsabilidad que trabajara en el huerto. Quiero que veamos tercero, por favor. Otra verdad que vemos, y con esa terminamos, noten las reglas para el hombre. No solo lo puso en un lugar increíble, pero regresen conmigo a Génesis. Génesis, ahí se cayó el café. No sé de dónde salió eso. Vean por favor el versículo 16 y 17. ¿Estamos todos ahí? Mas dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Ahora, el árbol, hermanos, aquí vamos a hablar de 2 árboles, pero es algo bien curioso y nomás quiero que contemplen esto, porque todavía no había ni pecado y Dios pone reglas. Y qué curioso que aún el ser humano en su estado inocente, antes del pecado, Dios le dio reglas. Uno pensaría, pues no han pecado, quiere decir que pues no van a hacer nada malo. Y Dios decide poner reglas porque aún el hombre inocente debe de controlar su misma naturaleza, aún en un estado y en un lugar perfecto. Ahora,
hay dos libros, dos árboles que se mencionan. El versículo 9 habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo vamos a visitar después también. Así que rápidamente veamos el primer árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Hay mucho, hermanos, que se pudiera decir de este árbol. Hay tantas teorías que es, cómo es. El árbol de la vida, pienso que una probabilidad que tenía ciertos beneficios saludables, porque si el hombre hubiera comido de ese árbol iba a vivir para siempre. John Rice dijo lo siguiente: había árboles en Edén, ahí estaba el árbol de la vida. El hombre podía comer libremente de eso. Supongo que tenía alguna cualidad maravillosa que era una vitamina o enzima para que cada necesidad del cuerpo. Había un anticuerpo para cada infección. Había un antídoto para cada enfermedad, el maravilloso árbol de la vida. Muchos creen que este árbol tenía no tanto que ver con algo físico que el árbol daba como forma de medicina, sino que otros creen que era algo espiritual, y si comías pues nomás espiritualmente ibas a vivir para siempre. El árbol de la vida, nadie sabe dónde está. Sabemos que está en el cielo. Dios lo puso ahí. Un día en nuestro cuerpo glorificado veremos otra vez este árbol, y vemos que hay varias referencias en la Biblia sobre lo sobrenatural en sí que es este árbol. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ahí va a estar el árbol de la vida. Unos argumentan que el árbol de la vida es el árbol de la oliva, ya que la oliva y sus hojas son medicinal, y en toda la historia se usó las hojas de la oliva para que sea medicina, pero que perdió su primer estado de cómo Dios lo creó. Ahora quiero que vean entonces aquí, vean estas verdades acerca del árbol de la vida rápidamente. Vean, el árbol se llama árbol de la vida y se sentó en el medio del jardín. Si Adán, el primer hombre sobre la tierra, hubiera comido del árbol, habría vivido para siempre. Por eso cuando pecó, quitaron el árbol o no permitieron entrar en el Edén. El profeta Ezequiel predijo que este árbol de la vida, cuando habló de los árboles que darían carne y darían sustancia, ustedes luego lo pueden leer allá en Ezequiel 47. Siguiente, quiero que noten: a los vencedores de la gran tribulación se les dará el derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 2, versículo 7. Siguiente, vemos que el árbol de la vida estará en la Nueva Jerusalén, en la capital de los nuevos cielos y la nueva tierra, y va a estar una vez más ahí. La vida eterna será con el árbol de la vida, donde estarán comiendo. Pero, en fin, aquí hay una pregunta: ¿por qué nunca comieron de este árbol? Amén, qué curioso. O sea, no hay ninguna respuesta. Además, yo sé que muchos, ¿por qué? Pues no sé. Pues le vamos a preguntar a Adán: oye, ¿por qué nunca comiste el árbol de la vida? O sea, ahí estaba. Me imagino que era bello. Pero noten segundo, por favor, luego tenemos el árbol del bien y del mal. Siempre en argumentando de qué es lo que pasó cuando el hombre pecó. Para muchos calvinistas creen que ahí el hombre se hizo totalmente inhábil, totalmente malo y solamente malo, excepto que el árbol es el árbol del bien y del mal. Las dos cosas iban a conocer. Bueno, eso fue gratis. En sí este árbol, hermanos, y deja nomás hablo acerca de este árbol. Muchos también argumentan sobre este árbol que el árbol en sí, había algo maligno del árbol. Yo pienso que no había nada maligno del árbol, era simplemente una regla que Dios puso. Y cada quien pone reglas. Hay hermanos que le dicen a sus hijos: te quiero aquí a las 7 y el otro a las 8. O sea, no hay ninguna razón, simplemente es una regla. Y no había nada malo con el árbol, excepto que Dios, porque así quiso, dijo: no quiero que comas de este árbol. ¿Por qué? Porque yo dije, y punto. Y el desobedecer esto les iba a abrir la conciencia a ellos para poder conocer no solo el bien, sino también el mal. Muchos tratan de decir no, que el fruto era malo, el fruto era el pecado. Hasta otros tratan de argumentar que el fruto era fornicación, o era un tipo de acto ilícito, inmoral. Nada de eso se puede debatir bíblicamente. Simplemente Dios dijo: aquí es un árbol.
Ahora vean esto, David Sorensen dijo lo siguiente: sin embargo, había un comando simple y específico: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Como se señaló anteriormente, evidentemente no había cualidades espirituales o sobrenaturales intrínsecas en el fruto de este árbol. Dios puso un límite simple para el hombre. Era en realidad un árbol de obediencia. Fue una prueba espiritual básica para Adán y su esposa. Dios simplemente dijo: no comas del fruto, no comas el fruto de este árbol. Entonces, el mal aquí fue que desobedecieron, no tanto que de todos los frutos había un fruto que era malo. Ahora, para argumentar qué tipo de árbol fue, no era la manzana, ¿verdad? Todos piensan que es la manzana. Y en realidad, hermanos, hay tantas conspiraciones que fruto es. Yo pienso que en realidad ni existe el fruto del bien y el mal. Ese árbol ya no existe, no lo podemos encontrar. Unos van a argumentar que el árbol en sí no era un árbol como un árbol de manzana, sino que era como la vid de la uva, porque allá en Ezequiel capítulo 15 se trata de la vid como si fuera madero, como si fuera un árbol. Y pues los argumentos van muy simbólicos, pero van a argumentar y van a decir: bueno, pues es que la vid es tratado como el fruto prohibido en Números 16 para los que hacen el pacto de Nazareo. Ese es un tipo de sangre a lo largo de la Biblia. Mateo 26 habla que la sangre es como el fruto de la vid roja. La sangre está prohibida en toda la Biblia, por lo cual lo comparan con la vid, con lo que es la uva. Para hacerlo más misteriosamente, ¿verdad? La uva la puedes usar para el bien o la puedes usar para el mal. Puedes hacer vino, puedes hacer alcohol con ella. Incluso una de las cosas que sucedió cuando comieron de este árbol, se les abrió los ojos y descubrieron que estaban desnudos. La embriaguez y la desnudez son muy ligadas en toda la Biblia. Entonces, gente va a decir: el árbol de la ciencia del bien y el mal en realidad era la vid de uvas, y Dios nunca quiso que ellos descubrieran este potencial, ya que el ser borracho ha traído tanta dificultad en la vida, en los hogares, etc. Mi punto de vista personalmente es que nadie sabe qué es. Podemos volvernos locos con un montón de teorías que ninguna en realidad nos va a decir cuál es exactamente, porque la Biblia no nos dice qué tipo de fruto era este fruto. Amén. Así que si quieren pensar que es la vid, está bien, Dios te bendiga. Si quieres pensar que fue la manzana, también Dios te bendiga. Pues la Biblia no nos dice, muy bien. Así que todos felices, hay muchas teorías, pero quiero terminar con esto, hermanos. Tercero, existe una gran ganancia, hermanos, cuando nos encontramos satisfechos con lo que tenemos. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Vean por favor el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás, ¿qué dice? Ahora, nomás quiero que pausen conmigo, hermanos. Dios le dijo al hombre: come de todo lo que quieras, menos de un árbol. No sé por qué, pero como seres humanos, no sé por qué somos atraídos a lo prohibido. Muchas veces les decimos a los jóvenes por sus propios bien: no hagas esto, y sabes lo que ¿por qué? ¿Y por qué? Y muchas veces yo les digo: porque me da la gana y punto. O sea, así me explico, pero bueno. Pero en fin, hermanos, hay algo que casi si le dices a un joven: hazlo y hazlo siempre, no lo van a hacer. Pero le dices: no lo puedes hacer. Y como que dentro de muchos ven todas sus libertades y se sienten prisioneros, aunque tienen mucha libertad, pero una regla los hace miserables. Qué curioso que Dios le dice a Adán y Eva, les dice: coman de todos los árboles, hártense, coman, báñense con el fruto como quieran, pero de un árbol no quiero que coman. Y qué curioso, hermanos, que vamos a ver que después de todo esto, todos los árboles no eran suficientes. Vamos a conocer a Eva, que por una razón u otra, nadie sabe por qué, se la llevaba juntándose enseguida de ese árbol. De todos los lugares que se podría encontrar, ahí estaba. ¿Por qué? O sea, ¿qué es
La razón por eso, 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De cuántos errores nos pudiéramos nosotros, hermanos, evitar si pudiéramos estar satisfechos con lo que Dios ya nos ha dado. Pero es la televisión que no tienes que te vuelve loco. Es el carro del año que no tienes. Tienes tantas cosas que Dios te ha dado, pero siempre es aquello que no está en tu posesión que te vuelve lleno de ansias para poder hacer aquello, para poder comprar aquello. Pero fuera gran ganancia si Adán hubiera dicho, ¿a qué alejarnos de este árbol? Ya que tenemos tantos árboles de qué comer. Pero no, ¿cuál es la curiosidad por aquel árbol prohibido? Hermanos, yo no sé, quizás en su vida en esta noche, Dios te ha dado un buen hogar, el pecado lo puede arruinar. Quizás Dios te ha dado muchas bendiciones y todas cuelgan de que si eres muy atraído hacia lo prohibido, tarde o temprano cruzarás esa línea y será muy doloroso y te va a traer gran dolor y de repente tu paraíso, tu Edén se vuelve un infierno. No porque Dios es malo, es porque muchas veces decidimos hacer lo incorrecto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que podemos aprender el día de hoy.